Listo. Bueno, pues el día de hoy toca platicar de mi música, de mis intereses y rasgos creativos. Eh, Les comentaba hace ratito que es algo de lo que no suelo hablar mucho en público. Eh, entonces, pues, si me ven un poquito nervioso es por eso. Eh, no hice ninguna presentación, más bien quisiera platicarles de una manera como más, pues como quien platica en un café. Eh, Porque finalmente a mí, pues me gustaría que esto que les voy a compartir, pues nos ayude a despertar preguntas, discusiones en torno a cómo viven ustedes la creación musical. Yo empecé a hacer esto el año pasado, me parece, justamente porque platicando con la generación previa, no hace 2 años, practicando con la generación de hace 2 años, pues de repente me dijeron, oye Jorge, pero pues tú qué onda, ¿no? O sea, tú qué, cómo vives la composición, cómo vives la electroacústica. Hemos hablado de muchos compositores, hemos visto varios procesos, pero pues, ¿qué pasa contigo? Y justo Arturo hace unos meses pues, sacó una pregunta parecida, ¿no? Digo, ¿tú estás activo, no estás activo? Digamos, yo les he platicado de mi idea utópica de que todas las músicas caben en el mundo, pero eso no quiere decir que todas quepan en mí y en mi propia forma de hacer y entender la música. Entonces, pues a raíz de este tipo de inquietudes, pues me pareció buena idea dedicar una clase de todo el año a platicarles, pues de mi trabajo. Entonces yo quisiera empezar esta charla lanzando algunas preguntas que yo me hice hace ya muchos años y que me las he hecho en diferentes etapas de mi vida profesional, que pues se podrían resumir en una pregunta, que es, ¿qué significa ser compositor? Y tal vez una pregunta derivada, que sería, ¿y qué hace un compositor? ¿No? ¿Y qué habilidades y qué formación necesita para ser el tipo de compositor que quiere ser? O sea, parece una pregunta, si ustedes quieren, un poco ociosa, pero no sé si ustedes se la han hecho alguna vez, incluso quienes son instrumentistas, pues al momento de componer, porque pues todos los que están aquí han estado componiendo, aunque hagan una carrera de guitarrista o de saxofonista, etcétera, o de percusionista, de cualquier manera están componiendo. Entonces, eso ya los hace ser compositores y compositoras. Nos interesa tener esa etiqueta, o a las personas que estudiamos composición, porque yo estudié composición de carrera en un conservatorio, pues el hecho de estudiar composición me hace compositor, y si dejo de componer, sigo siendo compositor, y si empiezo a hacer músicas distintas a las que me piden en la escuela, dejo de ser compositor, o soy más o menos compositor. Si escribo canciones, sigo siendo compositor. O sea, por ejemplo, para mí fue una revelación cuando me enteré de que la Sociedad de Autores y Compositores de México está sobre todo, eh, pues digamos, es una herramienta particularmente útil para los compositores de canciones, ¿no? Me acuerdo, no sé si ustedes han pasado, supongo que sí, alguna vez por el Metro División del Norte, de unos años para acá, hace como 3 o 4 años antes de la pandemia, pusieron un corredor de compositores mexicanos y me llamaba la atención pensar en la diversidad, pero al mismo tiempo muy enfocado a compositores de música popular y muchas veces más de canciones que de obras instrumentales, ¿no? Por ahí creo que hay una foto, estaba una de Leonardo Coral, justamente, y por ahí estaba, creo que también, no me acuerdo si Revueltas o alguno de ellos, pero pues casi estaba también Fey y estaba ¿quién más estaba? José José, creo, o sea, era como una diversidad amplia y eso a mí me hacía preguntarme, o sea, cuando yo digo que soy compositor, ¿qué quiero decir exactamente? A mí me pasó, y quizás a ustedes les ha pasado, que vas a la fiesta familiar y te dicen, ah, eres compositor, a ver, tócate una Juanga. Y digo, bueno, es que no, no tengo ninguna ahorita de memoria, ¿no? En realidad lo que yo hago es distinto. Y cómo se lo explico a la gente, pero sobre todo cómo me lo explico a mí mismo. Entonces, esa es una pregunta con la que quisiera abrir esta charla y lanzárselas a ustedes para ver si
mientras vamos escuchando música y platicando, algo, esa pregunta va germinando o va haciendo germinar algún tipo de tallito, de plantita en nuestras mentes, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos que somos o que no somos compositores? Y bueno, esa es como una pregunta marco, y a partir de esa pregunta marco quisiera remontarme mucho, mucho, mucho tiempo atrás, a una de las primeras piezas que para mí fueron determinantes para darme cuenta de que me interesaba la electroacústica. Porque bueno, yo estudié composición en el Conservatorio de Las Rosas, pues ya hace rato, yo llegué allá en el 2002, o sea, hace 20 años, eh, y llegué a estudiar la carrera de composición completa. Los primeros años fueron un poco difíciles para mí porque pues yo tenía la idea de que yo quería escribir música para cine, mi referencia era eso, bandas sonoras, y también tenía como referencia música del siglo XIX. Había escrito algunas piezas instrumentales así como yo podía entender. Llevaba años estudiando guitarra, sobre todo guitarra eléctrica, y en clases de guitarra había visto clases de armonía, de solfeo, y pues con esas herramientas yo componía, ¿no? Me acuerdo que hice algún par de jingles para cosas de radio, pero todo muy intuitivo y muy con las herramientas que uno tiene cuando estudia música, pero sin estar estudiando composición y mucho menos de manera formal, ¿no? Entonces, cuando llegué y empecé a conocer música contemporánea, yo estudié en ese entonces con Germán Romero, que no sé si alguien lo conoce, pero él es alumno de Julio Estrada, y en ese entonces él traía así la bandera muy fuerte de la música con inspiración alemana, de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Darmstadt y de la escuela de Nueva York, ¿no? Que hemos hablado de algunas de estas cosas en diferentes momentos del curso. Y pues para mí fue un choque muy fuerte. Entonces, después de un par de años de negociaciones, llegué a esta pieza que les voy a compartir, que siento que fue mi primera pieza como ya, digamos, que de alguna manera correspondía a lo que esperaban de mí, ¿no? En la escuela. Y eso pues tuvo sus pros y sus contras, pero ahorita que la escuchemos, les voy a contar por qué decidí mostrarles esta en particular para iniciar. En este caso se trata de una obra instrumental, no lleva electroacústica, pero fue una obra importante para darme cuenta de que me interesaba el mundo de la tecnología musical. Se ve ahí en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, déjenme asegurarme de compartir sonido. Entonces, vamos en general a escuchar piezas completas. O sea, elegí piezas que no fueran demasiado largas. Eh, entonces, pues les pongo la pieza. Esta pieza es del 2000, ¿qué será? Como 5, creo. No tengo aquí la fecha, pero debe ser del 2005. O incluso antes, como 2004. Vamos a ver qué les parece.
La manière du futur. Tout le monde. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. 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 Tic.
tic, tac, tic, Tout le monde. tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, eso fue, pues ya vimos 2005. Bueno, les quise compartir esta pieza porque, bueno, yo me di cuenta de varias cosas con esta rolita en particular. Por un lado, me di cuenta de que me interesaba mucho la exploración tímbrica, o sea, de que mucho de mi trabajo iba a ir por ese camino. O sea, si se fijan, no es una pieza propiamente melódica, no es una pieza donde hayan como patrones rítmicos que estén llevando el discurso. Es una pieza donde hay como un carácter tímbrico muy fuerte. Me di cuenta que me interesaban mucho los loops y eso es algo que también va como a acompañar así, casi todo lo que hago, ¿no? O sea, me gusta repetir y repetir e ir elaborando sobre un mismo motivo, ¿no? También me di cuenta que habían ciertos instrumentos que me gustaban especialmente, ¿no? O sea, de hecho, pues este ensamble como que lo hice justo con los instrumentos pues que en los primeros años del conservatorio me habían interesado más, ¿no? El clarinete, los instrumentos de cuerda graves, ya sea cello o contrabajo, las percusiones, pero también me di cuenta de que me interesaba la conjunción entre sonidos musicales y sonidos extramusicales. O sea, particularmente en la pieza hay un momento en el que hay una pecera llena de canicas y se tira al suelo y las canicas salen rodando por todos lados. Y cuando escuché la grabación, bueno, y desde los ensayos, sí fue así como, wow, eso a mí me interesa bastante. Y también que me gustaba o me interesaba mucho esta relación entre lo rítmico y lo no rítmico, como este tiempo fluido y por otro lado un tiempo más pulsado, que siento que ya en la parte final de la pieza lo hice muy explícito con esta recitación del tic-tac, mientras teníamos un piano que estaba como de alguna manera evadiendo un sentimiento de pulso y de compás. Entonces todas esas cosas como que dije, ah, órale, o sea, como que ya voy entendiendo qué cosas me interesan en la vida musical. Y entonces de pronto me empecé a meter en ese entonces a clases de electroacústica, porque justo por esos años, justo en el 2005, si mal no recuerdo, llegó el CEMAS a Morelia, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, del que ya hablamos hace algunos meses. Y pues yo fui la primera generación que empezó a tomar clases ahí. A ver, existe un programa que no sé si alguno de ustedes lo ha tomado que se llama Prácticas de Vuelo. Creo que todavía existe, ya es algo distinto, pero creo que todavía existe, que consistía en tomar talleres de tecnología musical con diferentes maestros. Y yo me acuerdo que justo Pablo Silva, en ese entonces fue mi maestro, él fue a dar un taller de electroacústica, fue Manuel Rocha también, fue Rogelio Sosa, y fue como mi primera aproximación a esos compositores que hoy en día pues son como claves de la electroacústica en México, ¿no? De los últimos años, décadas. Y dije, órale, esto me interesa, creo que por ahí va a ir parte de mi exploración. Y entonces, pues ya a partir de aquí las piezas que les voy a compartir son del mundo de la electroacústica, ¿no? Ya no, digo, sí seguía haciendo piezas instrumentales, pero ahorita quisiera enfocarme por la clase en lo electroacústico. Entonces, de ahí pasaron algunos años y el siguiente evento que yo quisiera traer a colación es cuando participé en el FONCA, cuando tuve la beca Jóvenes Creadores. Es la única vez que la tuve, ya por cuestiones que igual si da tiempo les cuento al ratito, ya nunca más la quise volver a pedir. Pero el hecho de tenerla fue significativo, entre otras cosas porque, bueno, uno metía en ese entonces, creo que fue la primera vez que dividieron en dos la convocatoria, la dividieron entre compositores instrumentales y compositores electroacústicos. No sé si todavía existe esa separación en jóvenes creadores de música, pero en ese entonces existió. Y yo quedé en la de electroacústicos. Y dije, órale, está interesante que me hayan puesto ahí, porque creo que ellos fueron los que nos acomodaron. Y entonces yo hice una serie de piezas mixtas,
Y sumado a todo lo que les conté hace ratito, me di cuenta de algunas cosas que no eran tan obvias para mí antes. Uno, me di cuenta de que me interesaba mucho la relación entre sonido e imagen y que el trabajo audiovisual iba a ser como clave en todo lo que iba a estar haciendo después. Y también me di cuenta de que me interesaban lo performático, o sea, el hecho de estar viendo a la persona en el escenario y lo que ocurría en el escenario es algo que también se fue volviendo cada vez más presente. Entonces les voy a compartir bueno, dos piezas de esa época que justo fueron las dos partes del trabajo del FONCA y aquí ya estamos unos años más adelantito. Esto es en el 2009, 2010. Voy a dar un brinquito. Les voy a poner primero una pieza un poquito más larga y después una más corta. La primera, les comparto la pantalla, es para flauta baja, flauta bajo, y video en tiempo real. No, perdón, miento, no es en tiempo real. Video en tiempo diferido, y la otra es para percusiones y video. Pero la aproximación al video es muy distinta en ambas piezas. La primera que les voy a mostrar se llama La abeja de Rilke, que es la de flauta, les digo. Déjenme lo ubico aquí. Aquí está La abeja de Rilke. La tocó el flautista, no sé si lo conocen, Willy Terrazas, Wilfrido Terrazas. Él es un flautista que ha estrenado muchísima de la música para flauta contemporánea en México. Y en este entonces yo estaba interesado en un tipo de música que yo le llamaba como, bueno, más bien Willy la nombró como partituras laberinto. Esta es la partitura de la pieza. Hice algunas piezas con este principio de notación. Déjenme ver si se visualiza. ¿Ya se ve la partitura ahí? Bien. Digo, es un tipo de escritura que a mí me interesa, me sigue interesando, ¿no? Pero en este entonces me interesaba mucho, que tiene que ver con la idea de la obra abierta, donde yo hacía módulos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cuestión del top-bottom y bottom-top a propósito del texto de Red Miranda? Pues en este caso sería una escritura muy bottom-top, ¿no? De abajo hacia arriba, porque yo lo que hacía es que construía pequeños módulos. Y de hecho el orden macroestructural pues era aleatorio. O sea, digo, lo decidía Willy en el momento, porque yo lo que hacía era darle flechitas que eran posibilidades de movimiento. O sea, por ejemplo, de este módulo paso a este y de este puedo pasar a este o a este, pero no a este. De este puedo pasar a este y nada más, porque no tengo ni para acá ni para acá. Entonces hay algunos que tienen más de una posibilidad, otros no. Eh, y bueno, yo grabé a Willy dos veces y entonces en el primer video Willy aparece tocando la partitura una vez, en el segundo video Willy aparece tocando y adentro del video aparece también la partitura y ya en vivo está él y hay dos pantallas detrás, ¿no? Entonces es el tipo de cosas que me interesaba hacer. De hecho, la electrónica como tal no es más que la grabación de las sesiones previas. Y un ruido de aire que ahí medio procesé como pude en aquel entonces, ¿no? Entonces vamos a ver esta pieza, dura 7 minutos me parece, que es una aproximación súper artesanal a la electrónica, ¿no? Me les voy a poner desde el inicio un poquito para que escuchen a Willy, quienes no lo conocen. A ver que esto es pues ya varios años después de la anterior que les puse y en este caso pues ya son las primeras incursiones más en forma al mundo de la electroacústica. Perdió su avión, ya, pobrecito ya. Ah, perdí mi avión. No pude estar en el estreno porque perdí el avión. Un dato. Dejar de eso. Él iba a estar aquí presente, pues, y se iba a hacer cargo de él. Me iba a ayudar con la electrónica y el video, etcétera. Desafortunadamente, no se sabe comportar en los aeropuertos todavía. Entonces perdió su avión. Pero les explico brevemente para los que no estuvieron hace ratito. La partitura es básicamente un laberinto. Yo me pierdo en el laberinto un rato, luego me encuentro, luego me vuelvo a perder. Pero al mismo tiempo hay un video en donde hay 3 grabaciones mías
perdiéndome en el mismo laberinto, de tal manera que hay 4 Willys terrazas perdidos en el laberinto de la abeja de Rilke. ¿Estamos listos?
Bueno, y en esa misma época, eh, también hice esta otra pieza, que es otra aproximación distinta a música mixta con video, pero en este caso, pues primero fue una animación que hice yo así con medios súper artesanales, rudimentarios, pero fue una animación. Segundo, en este caso había un trabajo de sincronización, o sea, si se fijan en la pieza anterior, estaba esta cuestión como de módulos, que a mí me interesaba como un sonido de la flauta como muy rudimentario, muy de gesto, pero en cambio en esta otra pieza sí hubo un trabajo de sincronización y empecé a explorar mucho también la relación imagen-sonido desde una dimensión de diálogo. Esto es para percusiones con video, pero bueno, también van a ver que hay como varias cosas en común respecto a este uso de sonidos incisivos, repetidos, muy simples. O sea, un solo ataque, en la flauta un slap, en este caso es un bombazo,
Y también un juego de proporciones, ¿no? De repente gestos que se van muy rápido y gestos que quedan como distendidos mucho tiempo. Entonces, esto es más o menos la misma época, 2010.
Bueno, entonces, 2010. Pues estas piezas fueron una experiencia interesante porque además les digo que las hice estando en el FONCA. Ya para entonces había entrado aquí a la maestría, había terminado el conservatorio y estaba en la maestría. Y yo la maestría la hice sobre una pieza de Luigi Nono, un compositor italiano que conforme fui estudiando más esta pieza me fue metiendo en una pregunta que se volvió muy importante a partir de entonces, que es la pregunta de si me interesaba la música, ¿no? De repente empezaron también a haber muchos cuestionamientos sobre si lo que yo estaba haciendo era música o no. O sea, sobre todo si era música dentro de un determinado espacio que legitimaba eso como música o no. Y empecé a estudiar Luigi Nono y empecé a hacer una maestría en musicología. Empezó como a generarme muchas preguntas alrededor de eso. Y a partir de esos cuestionamientos me di cuenta de dos cosas que en ese momento fueron nuevas para mí. Por un lado, me di cuenta que me interesaba el ruido, que no necesariamente la música, sino el ruido, y pensarlo desde el concepto de ruido me abrió otro tipo de posibilidades de codificación. Pero también me di cuenta que me interesaba explorar el ruido en sí, o sea, el ruido como una especie de material. Y también me di cuenta que me interesaba mucho la colaboración. Entonces, después de estas piezas y también una decepción que yo tuve hacia el mundo de la composición musical cuando tuve el FONCA, empecé a explorar más el terreno de participar en colectivos de improvisación libre, colectivos de creación con medios tecnológicos, pero ya no circunscrito en la idea de obra. Y también me di cuenta de que ya no estaba tan interesada en ese momento en participar en espacios donde la autoría era muy importante. O sea, la autoría, digamos, del compositor que está haciendo una trayectoria, que tiene que tener una partitura, que tiene que participar en concursos, en becas. O sea, todo eso de alguna manera cubrió los primeros 6, 7 años de mi mundo compositivo, pero de repente me sentí muy alejado de todo eso, ¿no? O más bien con necesidad de alejarme. Y fue en esa época en la que empecé a trabajar bueno, a crear, trabajar en colectivos. Y pues, no sé, de hecho, cuando estaba armando mi página, pues incluso vi la necesidad de poner una pestaña para hablar de los proyectos colaborativos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, por aquella época empecé a trabajar en varios proyectos de danza, de teatro. Todos estos proyectos que ven en pantalla son proyectos donde se trabajó con grupos de colaboración y particularmente en el 2014-15 armamos el colectivo que se llama Armstrong Liberado, que bueno, hicimos un blog, hicimos un montón de cosas. No sé si voy al sitio web de Armstrong Liberado, pues podemos ver que hicimos algunos discos, trabajamos también en la difusión, promoción del software libre, hicimos cursos y talleres relacionados con software libre, también con paisaje sonoro, pero todo desde un ambiente de colaboración. Y en ese entonces pues hicimos un disco, que es el que se llama Error Capa 8, que fue un disco a partir de una serie de samples. O sea, cada miembro en ese entonces el grupo tenía como 10 miembros y cada miembro puso una serie de samples y después pues se armaron piezas a partir de esos samples, ¿no? O sea, aquí para leer lo que dice aquí es Error Capa 8 es un proyecto discográfico del colectivo Armstrong Liberado. El objetivo de este proyecto fue generar 10 piezas acusmáticas utilizando las mismas fuentes sonoras. Estas fuentes fueron generadas por el propio colectivo y constituyen una selección de material utilizado en nuestras presentaciones del año 2014. La mayoría de estas fuentes fueron generadas a partir de un proceso de hackeo digital conocido como data bending, que consiste en convertir en sonido archivos de imagen, de video y ejecución de software. Nuestra intención con este disco era hacer una exploración musical alrededor de 3 ejes conceptuales. La memoria, representada en el uso de materiales que forman parte de nuestra historia reciente. El error, que se observa en el glitch informático. Y la compartición, que consiste en el hecho de que todas las piezas del disco fueron realizadas con el mismo material sonoro. Entonces, bueno, esto un poquito para que vean como un giro. Y pues bueno, les voy a poner la pieza que yo hice para ese disco. O sea, cada quien hizo una pieza a partir de los mismos materiales y esta es la que hice yo. Esto ya es totalmente electrónico, ya no hay instrumentos acústicos.
y van a ver que hay una exploración del ruido. De hecho, si bueno, ojalá estén con audífonos todos, pero tengan cuidado con el volumen, porque hay momentos donde sube mucho. Entonces, les comparto esta pieza, que se llama Hay que hallar los fantasmas esenciales y fue hecha para el disco de Roll Capa 8. Entonces, déjenme... Ahí va.
Bueno, espero no haberles lastimado los oídos. Pues si se fijan, a partir de aquí, pues empezó a interesarme mucho el asunto del ruido y de hecho creo que mi música empezó pues a rayar con estéticas de noise, como también el hecho de que ya no estaba en el conservatorio y ya no estaba como rindiéndole cuentas a una cátedra de composición, pues me hizo pues sentirme, ¿no? Como muy desinteresado en cumplir con una serie de requisitos. También dejé de concursar en concursos de composición, dejé de solicitar becas de composición, un poco por lo mismo, ¿no? Que de repente sentía que todos esos espacios me implicaban tomar decisiones en función de la convocatoria y no de lo que yo quería. Y pues eso hizo que dejé de hacer partituras un buen rato, ¿no? O sea, como obras con partitura, y empecé más bien a trabajar en este tipo de proyectos. Y pues ahí hizo mucho sentido empezar a incursionar más en electrónica, ¿no? Donde justo no necesitaba estar en el código de la partitura, el ensamble, el músico que lee, sino más bien la posibilidad de hacer yo mis cosas directamente con una computadora. Y también fue por esas fechas que empecé a trabajar en el INE, y eso pues también fue importante porque preparar clases relacionadas con electrónica, con informática, pues también me hacían meterme más en ese universo. Pero yo la pregunta que yo les quiero compartir, y también la dejo para que la discutamos ya en un ratito, es ¿hasta dónde se puede llevar el tema de la colaboración? Porque el hacer este tipo de piezas que eran parte de discos colaborativos, que trabajaban formatos comunes, que trabajaban también fuentes sonoras comunes, pues me llevó a interesarme por el tema de la colaboración de manera más amplia. Y a partir de ahí creé un proyecto que es el que les quiero compartir ahora, que si se fijan, bueno, ahorita se van a fijar, que rompe ya la idea de obra como tal y se mete en la idea de crear plataformas. Entonces creé este proyecto que se llama Códigos Obsesos. ¿Dónde está? Aquí, Códigos Obsesos. Que, bueno, aquí yo pongo que es un proyecto colaborativo centrado en la exploración sonora que se conforma de una serie indeterminada de remezclas que se amplifican, retroalimentan y distorsionan entre sí. O sea, yo creé en un inicio un conjunto de partituras y de grabaciones germinales que le llamé el archivo fuente, y cualquier persona que quisiera podía generar sus propias versiones derivadas, con la única condición de que estas derivaciones permanezcan a su vez abiertas a futuras intervenciones. Entonces, los códigos obsesos se plantea como una obra colaborativa en la que las versiones derivadas son un reflejo de las interacciones sociales que se dan en la música. Y pues bueno, el sitio web es este, que de hecho pues la obra es el sitio web, ¿no? De alguna forma la pieza es esto, y estas son las versiones derivadas que se fueron haciendo. Digamos que el proyecto está abierto. En algún momento yo podría convocar a nuevas colaboraciones, o alguien podría llegar a esta página web y me podría escribir un correo diciéndome que quiere hacer una versión y que quiere que la incluya aquí en la página, y pues se podría hacer sin ningún problema, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la primera pieza que yo hice, como la germinal, fue esta, que fue para megáfono y bocinas. Entonces, por ejemplo, este es un cachito de la que yo mismo hice, ¿no? Ese soy yo en el 2015, creo. Pero, por ejemplo, ya la versión 1.1 es la misma pieza que tiene partitura y toda la cosa, pero hecha por otra persona, ¿no? Y pues si exploramos las colaboraciones hay de muy distintos tipos, pero yo les quería poner particularmente esta, que me gusta especialmente, ¿no? Es una versión que es una miniatura electroacústica hecha con la voz y el paisaje sonoro de la calle filtrado por una ventana. La pieza está hecha a partir de la grabación de mi interpretación vocal de la partitura de 10 de los fragmentos del archivo fuente. La interpretación combina la voz hablada con la voz cantada, respetando las indicaciones de altura, articulación e intensidad de la partitura. Bueno, ahí explica más técnicamente. Esto lo hizo una compositora colombiana que se llama Michelle Abondano, y se las voy a poner, dura solamente 1 minuto y medio.
Fondi. Fondi. Lesquelles mains? Lesquelles mains? Lesquelles Lesquelles Pues bueno, es como un ejemplo de una de las versiones. Y una de las cosas que yo les pedía a quienes colaboraban es que nos pudieran proporcionar los fragmentos, ¿no? Entonces ella proporciona aquí, pues no todos, pero los primeros 9 y el número 13 de los fragmentos que ella utilizó. O sea, son los que usó, me imagino. Y pues está abierto a que alguien use estos fragmentos para hacer otras versiones. De hecho, hay una 3.1.1 que hizo otra persona usando o sea, basándose en la versión 3.1 de Michelle, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de proyectos, pues de alguna manera estaba más interesado en alejarme de la idea de obra musical como tal. O sea, yo no podría decir que esto de Michelle sea una pieza mía, pues ella la hizo, de hecho es su propia voz, pero es parte de la plataforma de códigos obsesos que yo propuse. Entonces, pues entramos en un territorio donde la cuestión de la autoría, del trabajo individual se vuelve muy difuso. Entonces, estas piezas que les he mostrado, la de el disco de Error Capa 8, esta de los códigos obsesos, las que hice para el Fonca, fueron como forjando pues mucho de lo que yo hago ahora en mi música. Y ya para cerrar les quiero mostrar dos piezas. Una pues del 2019, donde regreso a la idea de la música mixta, pero de una manera que trata de conjuntar todo lo que fui explorando en estos colectivos, ¿no? Y en esta creación de plataformas colaborativas, justo en una búsqueda de síntesis, ¿no? Porque llegó un momento en el que también sentí la necesidad de volver a la música de concierto, pero justo no podía como echar el tiempo atrás y que toda esta experiencia ahora se volviera algo diferente a lo que hacía, ¿no? Sino lo que quería yo era de alguna manera integrar, sintetizar, y pues empezaron a salir algunas piezas como esta que les voy a mostrar. Tengo creo que por aquí la partitura, un poco para que vean también el tipo de escritura que fui desarrollando en este tiempo. Entonces me di cuenta primero que yo necesitaba trabajar colaborativamente. O sea, y de hecho todas las cosas que he hecho desde unos años para acá se trabajan en conjunto. Entonces en este caso es una pieza para contrabajo, flauta y percusiones. Pero pues van a ver que la partitura tiene como muchos aspectos abiertos y muchos aspectos que son como una especie de improvisación guiada, donde lo que hicimos fue trabajar en conjunto y nos reuníamos ahí en el IME, fue antes de la pandemia, a trabajar juntos la partitura y a trabajar el ensamble y a trabajar la electrónica, porque la electrónica en realidad surge de las propias sesiones de grabación. Entonces, bueno, este es el tipo de escritura que uso en esta pieza. Si se fijan, pues hay como gestos sugeridos, hay también como cosas que el instrumentista va eligiendo en el momento, hay ideas como de gestos que voy poniendo aquí que son como incitaciones a una improvisación. Esta cuestión que a mí me ha interesado mucho siempre de los gestos repetidos, de los gestos simples repetidos.
una escritura, les digo, como rayando en la improvisación. De hecho, pues sería una escritura improvisatoria, ¿no? Este tipo de escrituras que, bueno, es como guías también para improvisar. La idea de los sonidos otra vez repetidos que tienen resonancia, que también que siento que son parte ya de las cosas que se vuelven como muy idiomáticas de lo que yo hago. Y pues eso, ¿no? Es el tipo de partitura que desarrollé para piezas como esta. Entonces vamos a escucharla. Ya es la penúltima que vamos a escuchar. Y les voy a mostrar ya algo muy reciente.
Down.
Y bueno, pues ya con eso estamos en el 2019 y se atravesó la pandemia. Entonces, bueno, recapitulando un poquito como este tránsito que les estoy compartiendo, mm, yo con esta pieza siento que hubo como una especie de reconciliación con todo aquello con lo que me peleé en el 2014, 2015, regresar a la música instrumental, pero desde una idea de colaboración, desde una idea de no excluir al ruido, ni tampoco necesariamente distinguirlo de la música, con esta idea performática, como que se fueron sumando todas estas capas. Y ya durante la pandemia creo que incorporé un último elemento, que bueno, ya se los he compartido aquí en distintos momentos, cuando vimos lo de Celeste, o creo que en general es algo en lo que he sido muy enfático, con empezar a pensar también en la importancia de la inclusión en la música, ¿no? Y creo que quizás lo último que les quisiera compartir respecto a las cosas que conforman mis intereses creativos tiene que ver con lo que yo podría llamar como una música queer, ¿no? Queer en un sentido amplio, en un sentido de cuestionar los géneros y también los géneros musicales, como empezar como a no estar muy de acuerdo con separaciones tajantes entre música popular, música académica, de concierto, no estar muy interesado en los límites tajantes entre lo que es música, lo que es poesía, lo que es arte visual, lo que es improvisación. Eh, También una idea de una música donde quepan voces muy diversas, ¿no? Y una música que no necesite de etiquetas clasificatorias para poder existir, ¿no? O sea, creo que es algo que en los últimos 2, 3 años ha entrado en como una especie de, pues de fuerza poética, o sea, de creación muy intensa. Y creo que eso se manifiesta especialmente en la última pieza que termina en diciembre, enero, que es una pieza que hice durante la pandemia y que hice a partir de grabar voces de personas queridas, eh, pues que hablaban de la relación que tienen entre su voz, su propia voz, o sea, su voz física, pero también su voz, digamos, social, y los afectos que hay en la voz y que hay en las palabras que emitimos con la voz. Entonces yo hice una serie, en este caso no hay una partitura como tal, sino que hice cartas de invitación, no se les puedo mostrar alguna, déjenme ver si tengo que abrir mi drive, pero en un segundito. Lo que hice fue cartas de invitación donde le decía a la persona que yo quería, a la que yo quería invitar a este proyecto, pues que me interesaba contar con su participación. Y entonces les pasé cartitas como esta que les voy a mostrar como un ejemplo. Ahí se ven, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, en este caso iba a ser una pieza totalmente acusmática, o sea, no la pensé para nada desde un inicio para llevar instrumentos. Lleva un instrumento y ahorita les comento cuál es y por qué. Pero en general la idea era grabar las voces para yo después armar una pieza acusmática. Entonces, pues las cartas básicamente invitaban a personas con quien había una relación afectiva importante y se planteaba como un ensayo sonoro sobre la voz, sobre las múltiples maneras en las que la voz nos conecta con el mundo y sobre el modo en el que hacemos mundo con la voz, ¿no? Sobre cómo las palabras entran en relación con las unidades dispersas, incomprensibles y ruidosas que constituyen las dimensiones monstruosas de nuestra voz. Entonces, bueno, hay un instructivo de colaboración. O sea, lo que tenía que hacer la gente era responder a una serie de instrucciones y apuntar los resultados en algún soporte de escritura, preferentemente a mano, o sea, en un cuaderno con una pluma o un lápiz. Y después yo me juntaba con las personas para hacer una sesión de grabación, donde se hacía un registro de la lectura de las cosas que las personas escribían. Entonces, bueno, yo se lo mandé como a 7 personas, más o menos. Cada quien escribió y después nos íbamos juntando a grabar. Y les voy a mostrar el resultado que surgió pues, de este tipo de colaboración. O sea, ellos me pasaron sus grabaciones, yo hice un archivo con todas las grabaciones, estuve escuchando cada uno y pues hice una serie de selecciones, ¿no? Después las acomodé, hice algunas piezas como de ensayo. Esto está aquí en obras musicales, es la última, Tragar Abismos.
hice una serie de ensayos, les puedo mostrar rápido un ensayito para que vean un poquito el proceso de cómo se fue armando. Este es, por ejemplo, un ensayo que hice. Y ellos mismos luego les pedía que me mandaran videos que ellos habían grabado. Esto es porque las estuve publicando en Instagram. Entonces era pues, más que nada para ajustarme al formato de videos cortos de Instagram. Entonces estos no son todavía la pieza, son ensayitos que iba haciendo y luego se los compartía. Y también eso era interesante porque iba tomando decisiones sobre la pieza a partir de la retroalimentación que había cuando compartía estos ensayos. Me gusta mucho sentir esa tranquilidad que la calma produce. Sentir como el viento acaricia la piel o mueve el cabello cuando estoy en calma, cuando no estoy enojado, cuando no estoy estresado. Yo quiero que esa sensación se quede conmigo para siempre. Poder sonreír. Bueno, esto es como un ejemplo de los ensayitos que estuve haciendo. Y pues ya al final armé lo que es como ya la pieza acusmática. En este caso sí, digamos, colaboré con un artista visual para hacer un video ya exprofeso para la pieza. Que igual pues se las voy a compartir con todo el video, pero en sí en este caso yo no colaboré directamente en el video, sino fue algo que se armó después, ¿no? O sea, la pieza en sí de origen fue acusmática. Van a escuchar que hay un clarinete bajo, porque bueno, al final yo pensé que era importante que estuviera mi voz también ahí con las de todos los demás, pero pues quise que mi voz entrara a través del clarinete y no con el timbre particular de mi voz, ¿no? Esto es una cuestión ya personal de cómo pues quise de alguna manera distinguir mi voz de las otras por ser la voz que había convocado todo. Pero entonces el clarinete lo estoy tocando yo y es el único instrumento que hay como tal. Todo lo demás son voces. Y también sonidos que estaban grabados porque un poco inspirado en la pieza de Michel que grabó en su ventana. Pues yo grabé a las personas no en un estudio, ¿no? En parte porque no teníamos acceso al estudio en ese momento, pero en parte también me gustaba la idea de que se filtrara el sonido alrededor, ¿no? Al final a mí nunca me ha interesado mucho el purismo sonoro. Me interesa más el hecho de que la grabación de sonido sea también un testimonio audible de las circunstancias en las que fue grabado lo que se grabó. Entonces vamos a ver esto y ya es lo último que vamos a ver. Después de esto sí me gustaría abrir, aunque sea 20 minutitos de conversación, a ver qué reflexiones nos ha dejado, si es que ha dejado algo de lo que les estoy compartiendo. Entonces les pongo esto y después abrimos una pequeña conversación. Saber hacia dónde vas y a qué punto vas a llegar, a dónde estás llegando, me generó esa inseguridad, por ejemplo, en esta palabra que no puedo pronunciar tranquilamente y siempre lo tengo que pronunciar 2 o 3 veces, incluso para mí, aunque solo la escuché y desde ese momento que solo la escuché, esa sensación de pérdida no se ha acabado.
En invierno representa se pierde en la oscuridad y en la noche coge así de repente. Y pues no sé, es un momento muy con todo el mundo, quieres poder y no nos deja vivir juntas, 1 de la mañana a la 1 de la mañana. Sin embargo, ya nos tenemos la clandestinidad, como si estuviéramos haciendo un acto de una persona por poder correr sin correr, revolucionario. Entonces yo quisiera acabarlo el mundo. Me subía a una mierda, agarraba un barquillo con conexión al lado de la cubeta que lo ponía su boca y salía la bola de cabeza y la usaba la memoria y yo aventaba las cosas. Gracias, chiquitín. Día, atardecer, libertad, pelar, disfrutar, pelar. Me gusta mucho sentir esa tranquilidad que la calma produce. Sentir como el viento acaricia la piel o mueve el cabello cuando estoy en calma, cuando no estoy enojado, cuando no estoy estresado. Y quiero que esa sensación se quede conmigo para siempre. Poder sonreír. Y pues esta es la última pieza que les quería compartir. Al fin me tardé más tiempo de lo que quería, de lo que había previsto, pero pues no sé, me gustaría preguntarles si tienen alguna reacción, comentario, pregunta, queja, sugerencia. De antemano, pues gracias por escuchar. Les digo
porque como suelo ser muy reservado con estas cosas, compartir mis procesos, pero pues bueno, ustedes comparten los de ustedes todo el tiempo, así que creo que es justo también plantearles esto, ¿no? No sé si después de escuchar, o sea, que solo quisiera traer a colación estas preguntas que hacía al inicio, ¿no? De qué significa ser compositor, qué significa componer. Pues no sé si esto deje alguna idea que quiera compartir al respecto. A mí me parece, porque es, bueno, creo que es una pregunta que todos los que estudiamos composición o que decidimos crear algo con la música o con el sonido nos preguntamos en cierto momento. Y viendo estos diferentes momentos clave que decidiste mostrarnos a lo largo de tu trayectoria creativa, no sé, a lo mejor es algo como muy personal, pero a mí me remitió mucho a la idea más simple que tuve cuando empezamos a componer, que es, eres compositor porque decides expresarte a través de la música. Y por música, obviamente, no quiero entender solamente lo que se entiende académicamente por música, sino expresarte a través del sonido, crear algo a través del sonido. Es una idea muy simple, pero siento que precisamente es esa simpleza la que permite crear una infinitud de mundos sonoros a través de algo, de cualquier idea, el ruido, el silencio, incluso hay quienes han explorado los sonidos incidentales que ocurren en ese silencio, por así decirlo, y creo que todo surge de eso, de simplemente una necesidad de expresarte a través del sonido. Es como, es como la respuesta que tendría ahorita. A mí me impresionó mucho ver cómo en esta primera pieza que nos mostraste, donde justo comentas que ya en este punto ya estabas complaciendo, digamos, a las demandas de la academia. Y vaya, sí, para mí fue muy impresionante, ¿no? Escuchar la obra, dije, wow, o sea, qué oficio, ¿no? Ya tenía a Jorge así desde entonces, muy, muy impresionante. Pero me pareció todavía más impresionante ver cómo lo dejaste ir, ¿no? O sea, como eventualmente ya tuviste otros intereses y dijiste, no, pues eso no es finalmente lo que yo quiero. Y como ya llegó un punto en el que ya no empezaste a complacer a la academia, ¿no? Justo en este momento en el que ya dejaste de dar rienda suelta a otros procesos creativos que eran de tu interés. Y es que, bueno, me parece muy curioso porque justo ahorita personalmente estoy en la etapa en la que estoy complaciendo del todo a la academia, ¿no? Que tengo que rendir cuentas a diferentes maestros de composición, ¿no? Y que estoy ahí haciendo creaciones que tienen que ver en torno a esto, ¿no? Entonces, y que yo hasta ahora, hasta antes de conocer este testimonio, pues para mí era el camino, ¿no? Como, ok, voy a seguir este camino, ¿no? Como de los concursos, de las becas, ¿no? Y así, pero digo, bueno, me llama mucho la atención qué pasará eventualmente, ¿no? Y cómo es que se llega a este punto en el que existe esta ruptura, ¿no? Entre ya no continuar del todo con esto, pero cómo después lo retomas, e igual, pero ya desde otra perspectiva, eso, ¿no? Igual de personal, porque creo que ya desde la primera obra que nos mostraste ya hay una propuesta, digamos, personal que no toma elementos literales de otras músicas, o no estoy seguro. Pero me parece muy imaginativa. Muy, muy, muy imaginativa. Sí, yo creo que ese tema es como un tema muy importante, ¿no? La pregunta de a quién complacemos, cómo, y también por donde tenemos que pasar, ¿no? Porque también de repente hay gente que llega y estigmatiza los procesos y dicen, Mel, si estás en el mundo del Fonca, entonces estás totalmente alienado o estás totalmente enajenado por la institución y pues no sé, yo creo que uno sabe por dónde tiene que pasar, ¿no? Y sabe lo que uno quiere probar y quiere vivir. Y pues también es bien legítimo, ¿no? Como también a veces queremos probarnos frente a algo y también necesitamos hacerlo para no sentir la frustración. O sea, es muy distinto decir lo hice y vi que no quería eso, a decir no lo hice y después me dije que no lo quería como para no sentirme mal, ¿no? Pero yo creo que sí es bien importante reconocer las cosas que uno quiere hacer sin juzgar ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, ni juzgar el querer estar dentro ni juzgar el querer estar fuera, porque cambiamos todo el tiempo. O sea, yo tampoco cierro la posibilidad de que en un futuro, o sea, vuelva al sistema de creadores o cosas así. O sea, ahorita no lo veo ahí. También es un tema complejo, porque cuando no estás dentro cada vez es más difícil regresar. O
sea, no es tanto como que me alejo 10 años y después me reciben con los brazos abiertos. En realidad, un poco como la canción de los Caifanes, ¿no? O sea, afuera no te quieren, ¿no? Pero al menos ahorita que están en etapa de estudiar, yo creo que es bien válido probar aquí, probar allá y estar encontrando la voz propia. Sí, no sé, bueno, yo lo que dices me hace pensar en eso. Sobre la primera pieza que nos pusiste, Jorge, me recordó mucho a un compositor que no sé si sea Helmut Langenmann, porque hace mucho que no escucho música de él y no estoy seguro si mi referencia es correcta, pero me sonó bastante parecida. O sea, no es como que haya un motivo, sino que es más búsqueda tímbrica, acústica de los instrumentos analógicos, de lo que ya está. Y me sorprendió bastante el contraste con lo que nosotros vemos con lo primero, ¿no? Y también me siento un poco identificado con eso de que si bien estabas como complaciendo a la academia, pero ya te diste cuenta del tema que más te interesa o que es el que ha despertado más propuestas creativas, como es el del ruido. Y ahorita que estoy trabajando en el proyecto final, y que me reencontré con música que yo escuchaba en secundaria, me di cuenta de que más o menos este concepto, o más bien como contar historias a través de la música, ya les tenía yo esa influencia de secundaria. Entonces ver cómo generalmente la mayoría de los compositores o las personas que hacen música tiene un concepto del cual deriva todo lo demás de su, de su creación. Vaya, creo que es eso. Si bien no nada más abarcan un concepto, siempre hay un concepto central que se puede relacionar de alguna manera con todo lo que viene de su creación. Es eso. Eso particularmente me llama mucho la atención porque esto de cómo uno escucha desde la infancia y empiezas a desarrollar ideas, pero uno siempre sigue escuchando igual, no estoy seguro, como con mismos conceptos que abarcas desde diferentes aproximaciones, con las herramientas que vas adquiriendo a lo largo de la vida, pero siempre se escucha igual. Bueno, no sé ahí qué perspectiva tengas tú, Jorge. Mm, ¿Tú sientes que si has cambiado tu forma de escuchar o que abarcas conceptos ya distintos o que las aproximaciones son similares? Es que es interesante, ¿no? Porque yo pensaría que nunca escuchamos igual. O sea, todo el tiempo estamos cambiando, pero al mismo tiempo uno cambia de géneros, o bueno, no sé si de géneros, pero de aproximaciones, de materiales, y parece que hay cosas que siguen apareciendo, ¿no? O sea, digo, a mí se me hacía interesante el ejercicio de ver una pieza de hace, ¿cuánto quedamos? ¿20 años? No, como 17 años. Y ver cosas de ahora, porque en realidad, aunque han cambiado muchas cosas, yo veo un montón de similitudes, ¿no? O sea, en los gestos repetidos, en esta exploración tímbrica, en la búsqueda de ciertas frecuencias, porque también de repente si hago un análisis como basado en notas y frecuencias, veo que recurro o sea, mi oído va hacia algún lugar en específico, ¿no? La cuestión de la palabra, ¿no? La relación entre sonido y palabra. Y son cosas que, pues a mí me parece que en mi caso no son del todo conscientes. O sea, no es que yo arranque una pieza palomeando lo que debe estar ahí para que sea una pieza mía, ¿no? Pero aparece y reaparece y reaparece. Entonces, pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado todo el tiempo estamos cambiando y por otro lado hay una especie de identidad que nos hace ser quienes somos, ¿no? Y hay cosas que creo que desde que ustedes ven fotos de cuando eran chiquitos, dices, no, pues ya tenía la nariz así, ¿no? Ya tenía las orejas así, o sea, he cambiado, pero definitivamente soy yo, ¿no? Y lo reconozco en ciertos rasgos. Creo que con la música es algo parecido que con el cuerpo, ¿no? Está cambiando todo el tiempo, nunca es el mismo, pero hay rasgos que nos identifican y que indudablemente soy yo, ¿no? No sé, creo que tiene que ver con eso. Y sí creo que, al menos en mi experiencia,
hay fuerzas, le voy a llamar fuerzas, para decirlo de una manera muy genérica, hay fuerzas que nos incentivan a encontrar esa voz que nos identifica y hay fuerzas que nos incentivan a negarla, ¿no? O sea, fuerzas que nos dicen eso que a mí me interesa no está bien o no entra dentro del canon y fuerzas que nos dicen, pues ahí cabe tu voz, ¿no? Tal vez con cierto ropaje, pero ahí están. Y pues yo quizás ahí sí podría ser muy tajante en decir que no tenemos ninguna obligación de responder a fuerzas que nos alejan de nosotros mismos. O sea, digo, cada quien sabe qué es alejarse de uno mismo, pero hay veces que hacemos cosas que decimos, este no soy yo. Entonces, pues más allá de si complacemos o no instituciones, a academias, a economías, o sea, la pregunta es si nos estamos complaciendo a nosotros, o sea, si estamos complaciendo a nuestra propia escucha o no. Y si la respuesta es no, yo creo que vale la pena hacer cambios. O sea, creo que tenemos derecho. Sí, yo, Ali, pero no había visto tu vida. Gerardo levantó un segundo antes la mano, entonces primero tú, Gerardo. Muchas gracias. Sí, nada más quería preguntarte dos cosas, Jorge, ahorita con lo que mencionas sobre el ser tú musicalmente, sobre el ser nosotros musicalmente. Primero quería preguntarte, porque tú tienes intereses como muy marcados que delimitaste a lo largo de cuando nos fuiste mostrando tu música. Y quería preguntarte si tú como compositor sabes por qué te interesan los elementos que te interesan. Y también quería preguntarte en qué momento como compositor ya sabías que esa era tu voz que querías expresar. O si lo sabes o si sigue evolucionando esa concepción que tienes, de hecho. No, pues yo, o sea, a ver, es que eso es casi psicoanalítico, ¿no? Es casi psicoanálisis saber por qué nos gusta lo que nos gusta o nos interesa lo que nos interesa. O sea, hay cosas que tienen que ver con biografía personal, ¿no? Como decirte, híjole, yo me empecé a interesar mucho en esto a partir de que conocí una pieza musical que me gustó mucho y que, o sea, lo retomé de ahí. O sea, por ejemplo, yo les podría decir que en mi arranque con la música, Radiohead fue un grupo muy importante, ¿no? Que escuchaba todo el tiempo en ese entonces y hay muchas cosas del manejo tímbrico y armónico que tienen que ver con ese universo sonoro que yo tenía ahí, ¿no? Pero hay otras cosas que no sé, o sea, no te podría decir que tengo conscientes mis procesos y tampoco sé si les podría decir ahorita que yo haya encontrado una voz propia. Espero que sí, pero no. O sea, sí en el sentido de que ahorita mis condiciones de vida y las decisiones que he tomado me hacen sentirme muy libre cuando creo, ¿no? Como que no, yo no soy parte del Sistema Nacional de Creadores, por ejemplo, entonces no tengo que entregar una serie de piezas al año. O sea, yo personalmente más bien opté en algún momento por el sistema de investigadores. Entonces, como yo más bien tengo que entregar ciertos artículos cada tanto tiempo y fue una decisión que yo tomé porque la parte creativa quería que se mantuviera en el ámbito de la libertad. O sea, de yo hacer lo que se me pegara a la gana sin que tuviera que rendir cuentas. Entonces, eso sí podría decir. O sea, que afortunadamente las condiciones que tengo ahorita me permiten dar clases que incentivan mi creatividad, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, siento que yo en clases como esta puedo ser muy yo, desde cómo propongo los programas, las cosas que vemos. O sea, digo, no sé si noten alguna coincidencia entre cómo pienso la música y cómo pienso las clases, pero yo sí veo algunas coincidencias, ¿no? Que obviamente no son coincidencias, ¿no? O sea, coincidencias, o sea, incidencias compartidas entre cómo se piensa el espacio pedagógico, por ejemplo, y el espacio musical. Pero es un lujo, eso es un lujo poder uno dar las clases a su manera, es un lujo tener una comunidad que recibe bien eso. Entonces eso sí podría decirte, o sea, que me siento en un espacio donde me siento muy libre, pero yo creo que la voz de uno siempre está en transformación, ¿no? Siempre. O sea, hace rato mencionaba Aldo a Helmut Lagerman, que es un compositor. Yo no sé si, no creo que esa sea la referencia que tuvieras en mente, Aldo, porque no creo que se parezca particularmente a Helmut Lagerman. Pero sí es un compositor que durante un tiempo tuvo una bandera muy fuerte de la música concreta instrumental y el componer con Riddle, y de repente empezó a hacer música casi postonal y en una onda minimalista, pasados los 70 años, ¿no? Y digo, bueno, a mí no me gustó el cambio que dio, pero respeto mucho esa
convicción de seguir buscando siempre tu voz, ¿no? Y no aferrarte a algo que te funcionó, a una fórmula que te funcionó y que hasta te hizo famoso, en el caso de él, pero que tal vez de repente necesitaba cambiar, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, no, yo no siento como que tenga una voz madura, si la pregunta iba un poco por ahí. O sea, y no sé si me interese. O sea, tal vez sí, pero no lo sé. No sé. Sí, yo, Wally, y creo que con tu intervención vamos a cerrar para que si alguien se tiene que ir, no se vayan yendo así en escalada. Sí, bueno, yo quería regresar un poquito al tema de la academia porque para mí sí es muy controversial el asunto. Bueno, supongo que para todos es controversial, ¿no? Y todas. Eh, pero sí me doy cuenta con todo como línea de tiempo que nos mostraste a través de tus composiciones, me di cuenta de que tú fuiste formando, ahí me voy a ver muy sociológico con esto, pero fuiste formando un carácter social a partir de tu quehacer artístico. Y yo en la escuela no veo eso. O sea, yo no veo que al menos esta clase me encanta porque de verdad haces que tengamos un pensamiento crítico, pero dirigido en cuanto a la creación artística, cómo le puede servir a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y, y ahora, pues pienso en mis demás materias, y incluso en instrumento, en interpretación musical, pues yo no veo que, los, que el profesorado se interese mucho, y digo, estoy generalizando, pero digo, son muchas las personas que no piensan en esto y le inculcan a sus alumnos y alumnas en que piensen que esto le puede servir a la sociedad para algo, y parece que reproducimos solamente el discurso dominante, y con esto quiero decir que convertimos a la música en una mercancía, y incluso no solo la música, sino al creador, a la creadora. Decimos Beethoven y luego ya hacemos de la figura de Beethoven o del individuo de Beethoven una mercancía, no nada más su música. Y bueno, de hecho de eso habla Zygmunt Bauman en su libro Vida de Consumo, acerca de que nosotros como individuos ya nos estamos volviendo una mercancía desde que reproducimos la idea mercantilista que se forma a partir del capitalismo, ¿no? Incluso me voy a economía. ¿Por qué no salen estudiantes de economía que busquen romper con el capitalismo o con el neoliberalismo, ¿no? Porque desde la música tampoco logramos hacer propuestas para que la gente tome conciencia de muchos problemas que tenemos. Y veo que con tu música la acompañas de un discurso, y yo creo que por ahí se podría empezar a hacer algo, ¿no? No nada más ir a presentar tu música a un auditorio y nada más, porque a través de la escucha podríamos imaginarnos muchas cosas y se pierde como el discurso o esa esencia que se podría transmitir, ¿no? Ahora que hablas de romper con géneros a partir de propuestas que surgen del feminismo, por ejemplo, o de movimientos que reivindican la diversidad sexual, diversidad de muchos tipos, pues debe de ser acompañada también de una actividad pues protestante, digamos, o crítica, porque solamente el producto artístico pues puede ser muy etéreo y puede ser utilizado por cualquier persona para modificarlo a sus intereses. Lo vemos ahorita con el feminismo, ¿no? Ayer la marcha ya la estaban utilizando para fines políticos, económicos y demás, ¿no? Entonces, sí debemos presentar también un discurso crítico respecto a lo que producimos, para que no se quede en algo ambiguo y que ayude finalmente a la sociedad a transformarla, a que sea mejor, no mejor, pero ser diferente y tender a las utopías, como abriste al inicio, ¿no? En esta visión utópica, pues la música debería estudiarse no solamente todos los géneros, sino desde puntos sociológicos, filosóficos, históricos y críticos, creo yo. Sí, pues digo, das con un tema que atraviesa mucho y hacer y pensar la música. O sea, creo que esa podría ser
también como una charla aparte donde podríamos hablar de un montón de colectivos, de qué hacíamos en los colectivos además de hacer discos, por ejemplo, ¿no? De cómo se relacionaban con espacios de incidencia social. Y sí hay una pregunta que a mí me interesa mucho y que atraviesa mis obsesiones, que es cuál es la función social del arte. Pero también hay un reconocimiento que yo en algún momento creí que era excluyente y ahorita ya no estoy tan seguro, ¿no? O sea, a ver, cada quien sabe por qué estudió música y por qué crea música, en composición, en interpretación, en educación, pero creamos música y creemos en la música. Yo en lo personal les puedo decir que yo estudié música porque quería ser libre. O sea, para mí cuando estaba en la preparatoria iba a clases de química, de esto, de aquello, y sentía que tenía que cumplir un deber. En cambio, cuando llegaba en la tarde con mi guitarra y me ponía a hacer mis canciones y agarraba mis sintetizadores y me ponía a hacer mis cosas, sentía que era libre. Y de repente dije, órale, ¿se puede estudiar eso? O sea, ¿puedo dedicarme a eso? Pues va, o sea, ya no quiero que sea mi hobby, quiero que sea mi actividad central. Y en el transcurso de la carrera uno se da cuenta de que hay fuerzas que te hacen dejar de sentir la música con libertad, ¿no? Entonces para mí ahí se vuelve todo como una pérdida de sentido. O sea, si no puedo ser libre haciendo música, entonces no tiene caso haber estudiado música. A lo mejor hubiera estudiado algo que fuera más normal y hubiera dejado la música en mis tiempos libres, ¿no? Entonces, pues yo pienso eso. O sea, para mí la música es un espacio de libertad y es un espacio de utopía, en el sentido de que es ese lugar otro que no es el mundo cotidiano, ¿no? Y para mí eso es algo innegociable. O sea, si me limitan eso, no me interesa estar ahí. O sea, si me ofrecen un trabajo, aunque me paguen súper bien, pero me limitan eso, yo no lo voy a tomar, ¿no? Pero cada quien decide sus innegociables, ¿no? Y lo otro, y ya voy cerrando para que no se les haga tarde lo que siga ahora, lo otro es sobre la dimensión social. Pues yo pensé dos cosas. Uno, que no iba yo personalmente a buscar que en la música y en el proceso de escucha se transformara la sociedad directamente, porque sentía que no era la función de la música tener una incidencia directa en la praxis económica, social. Porque yo no quería hacer como música que acompañara la protesta de manera explícita, ¿no? Sentía que no tenía que, o sea, sí lo intenté y lo llegué a hacer, pero sentía que eso no resonaba, no era lo que yo escuchaba en mi cabeza, ¿no? Y otro porque pues siento que la escucha es importante. Entonces yo pensé que para mí hacer música tendría que ver con invitar a otras formas de escucha y que también eso tenía que aplicarse en mi trabajo cotidiano, y mi trabajo cotidiano cada vez más, o sea, la base de mi economía cada vez más fue la docencia, ¿no? Que además me encanta. O sea, yo no terminé siendo maestro porque no pude hacer otras cosas. O sea, hago muchas cosas, pero ser maestro me encanta desde que empecé a dar clases, ¿no? Entonces, para mí, por eso en las clases que doy siempre pongo la escucha muy al centro, porque es mi manera de llevar mi mundo sonoro a la docencia y a la escucha del mundo, ¿no? Entonces, para mí hay una incidencia social en dar clases, por ejemplo, y es lo que hago. Entonces, un poco los procesos de transformación yo los pienso desde el cotidiano. O sea, si eres panadero, ¿cómo puedes hacer el pan de una manera distinta? Si eres albañil, ¿cómo puedes construir de una manera distinta? Si eres político, ¿cómo puedes ser político de una manera distinta? Y si eres músico, ¿cómo puedes hacer la música desde una manera distinta, ¿no? Si eres músico docente, pues ¿cómo puedes hacer música y tener espacios de formación desde una manera distinta? Y pues sí, yo sé que en la escuela mucha gente no se detiene a pensar en estas cosas. Creo que en general en la sociedad. Pero pues miren, si todo el mundo estuviera ya transformado, ya no habría transformación necesaria ni posible en el mundo, ¿no? Tal vez a veces la falta de espacios es la oportunidad de crearlos uno mismo, ¿no? Y pues eso. En fin, tenemos que cerrar. Yo feliz seguiría platicando horas y horas de estas cosas que obviamente a mí me interesan muchísimo, pero quisiera que cerremos como grupo completo, ¿no? No que se vayan yendo así en escalonada. Entonces nada más déjenme recordar qué es lo que tenemos la semana que entra. Porque ahorita se me fue la onda y nada más quiero que todos estemos en sintonía.
Déjenme reviso rapidísimo ya cómo quedó el... Y ya terminamos por ver cómo quedó el plan de estudios con el programa, con los cambios que hicimos. Entonces, la semana que entra... Ok, vamos a hacer un ejercicio de electroacústica multicanal con Reaper. Entonces, si alguien no tiene Reaper y quiere hacer el ejercicio mientras va a la clase, les sugiero que lo instale. Y si pueden de una vez irse instalando este paquetito que les voy a poner en el chat, también sería útil para que la semana que entra ya lo tengan descargado e incluso puedan ya verlo ahí medio. Puede ser que si siguen el instructivo se confundan, no lo sé. Pero si es el caso, no se preocupen. Aquí lo vamos a ver. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias por escuchar la música que les compartí. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Pasen bonita semana. Gracias, nos vemos. Profe, Cuídense. gracias.